Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darnos la excelente oportunidad de conversar con ustedes a través de la señal del canal 85 de Claro y de Win Telecom, así como también a través de Noticias 16, canal 18 de Claro, canal 16 de Altiz. Gracias por darnos el privilegio de compartir con ustedes información puntual y veraz a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias a los amigos que se están conectando a través del canal de YouTube, Voz Media Network. Los que no lo han hecho, los invito a que lo hagan a través de Voz Media Network. También que se suscriban al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches aquí y luego lo colocamos en nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD como en Voz Media Network. A esta hora, con Obniel Ramírez, es una producción de Primera Mano RD para ustedes. Miren, hoy 4 de julio, muchas personas, muchos dominicanos los veo felicitando al gobierno de los Estados Unidos porque hoy es Día de la Independencia Norteamericana. Sin embargo, yo como dominicano quisiera irme en otra dirección. Hace 161 años, el 4 de julio de 1861, Francisco del Rosario Sánchez fue asesinado, lo fusilaron. Ustedes saben que Sánchez estaba luchando contra la anexión del señor Pedro Santana. Sin embargo, Santana, cuando Sánchez entrando a la República Dominicana por la zona del Cercado y las matas de Farfán, se cayó, lo atraparon y junto con un grupo de personas lo fusilaron. Hoy se cumplen 161 años del asesinato, del fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez, y ustedes me han escuchado con mucha frecuencia decir aquí, si al uno recordar esta fecha y recordar el sacrificio que tanto Duarte, Sánchez, Mella hicieron, Luperón, uno dice, ¿habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena el sacrificio de nuestros padres fundadores en una sociedad donde la música degenerada, donde la corrupción se ha patentizado, donde la politiquería es parte del día a día en República Dominicana y donde los niveles de violencia están totalmente desbordados? ¿Perdió su tiempo Sánchez, que lo fusilaron pensando que nosotros merecíamos una mejor sociedad? 161 años después, pienso que es oportuno recordar el sacrificio de Francisco del Rosario Sánchez, reflexionar en él y ver si la sociedad va en la dirección en la que soñó Francisco del Rosario Sánchez. Pero hoy también, hacen 40 años, 4 de julio de 1982, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, presidente de la República en ejercicio, se pegó un balazo en uno de los cuartos del Palacio Nacional, en la peluquería del Palacio Nacional particularmente. Algunos han hablado del tema y dicen que don Antonio, como se le conocía comúnmente, pasaba quizás por un proceso de depresión y que dentro de ese proceso de depresión don Antonio se habría disparado. Muchos también alegan que parte del cuadro que presentó don Antonio se debió a diversos rumores que se daban con respecto al gobierno siguiente. Ya había ganado las elecciones el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, y parte fundamental del discurso de Jorge Blanco en la campaña era manos limpias y que aquellos que habían tocado los fondos públicos irían a la cárcel. Ese discurso no es de ahora, ese es un discurso viejo. Y parece que el chismoteo de aquí para allá, algunos dicen que fue parte de las presiones que se colocaron sobre don Antonio, que lo llevaron a tomar esa fatídica decisión hace 40 años, 4 de julio de 1982. Así que recordamos tanto el sacrificio de Francisco del Rosario Sánchez hace 161 años y recordamos también la lamentable y mala decisión que tomó Antonio Guzmán Fernández de quitarse la vida el 4 de julio de 1982. Miren,
Hoy en la radio yo planteaba una pregunta y decía si los medios de comunicación, o sea, si la radio, si la televisión, si las redes sociales son juzgados donde se deben conocer los temas judiciales. ¿Por qué lo digo? Miren, a partir de la administración del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y que vamos a hablar ampliamente hoy de este caso, en la República Dominicana se comenzó a ver un proceso que era poco común, y es la judicialización de los casos en los medios de comunicación. Casos que debían conocerse en la Suprema Corte de Justicia, en cualquier organismo, de repente veíamos que estaba en los medios de comunicación. Y eso empezó con el proceso famoso de Odebrecht. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, dentro de todas aquellas innovaciones negativas que el ex procurador general llevó a cabo, una de ellas fue hasta grabar los arrestos de aquellos imputados. Todo un bulto en la madrugada, cuando se estaba conociendo, cuando se estaba organizando los allanamientos. Y luego entonces, la llegada a los hogares de los imputados, cuando le estaban leyendo la orden de allanamiento, el arresto, la cosa, contrató hasta una compañía con esa finalidad. Ustedes recuerdan que parte de ese proceso era también hablar en los medios de comunicación de cifras astronómicas, de cifras tan grandes que la mente de uno no le daba para recibir tantos recursos, que se habían robado, qué sé yo cuántos, 1.000 millones, cientos de millones, 200 millones, y uno decía, pero ¿y de dónde que han salido tantos cuartos? Ese tipo de acciones, lo único que llevó fue a desacreditar los procesos, porque aquí habían periodistas pagados desde la Procuraduría, que su finalidad era cacarear esos expedientes. Los expedientes débiles, sin embargo, lo que se presentaba ante los medios de comunicación y ante la opinión pública era que sí, que esos expedientes eran fuertes y que aquellos que habían metido la mano, la pata, las uñas y todo iban a ir presos. Pasó el tiempo, lo único inexorable en la vida es el tiempo, y los expedientes llegaron donde tenían que llegar. ¿Y qué había? No había nada, amigos míos. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que yo siempre critiqué y decía que cómo es posible que habían corruptos si no había corruptores, el expediente al final se cayó. 92 millones de dólares y solo 2 acusados o dos sentenciados es lo que tiene el expediente. Parte del populismo barato que ha habido. Y miren que ni siquiera he empezado a hablar de este gobierno, estoy hablando del gobierno pasado. Luego el caso de los 3 brazos, donde los investigadores decían tener un caso sólido. Luego el caso de los supertucanos, que había un caso sólido. Y al final los casos no tenían nada. ¿Por qué estoy diciendo esto? El fin de semana, entre comillas, póngale, se filtró el expediente de acusación del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y sus asociados. Digo que se filtró porque se supone que si todavía no hemos llegado a los tribunales, el hecho de que se sepan los detalles que se han ido conversando desde el sábado para acá, significa que el Ministerio Público o alguien del Ministerio Público interesado filtró el expediente. Una práctica que lejos de fortalecer el sistema judicial, se convierte en la espada de Damocles del Ministerio Público. ¿Por qué lo digo? Porque ya en el pasado proceso que ellos decían tener un expediente sólido, pasó el tiempo y no tenían ningún expediente. Ahora que ellos hablan de miles de millones de pesos, de hecho la acusación es de más de 1.000 millones de pesos en corrupción, dentro del expediente se dice que los contratistas tenían que entregar el 20% de la obra, el dinero del 20%, entregárselo a Jean Alain a través de una persona
que se llama Jonathan Rodríguez. Además, entre otras cosas, se mencionan compañías, nombres, personas. Uno de los nombres que más ha sonado el día de hoy y que ya nosotros habíamos advertido con tiempo eso, es el nombre del hijo del ministro de la presidencia, el señor Lisandro Macarrulla. Recuerden que el lote más importante en la construcción de la Nueva Victoria lo construyó la constructora MAC del señor Macarrulla. Lo que siempre se ha dicho es que si supuestamente hubo sobrevaloración en cada una de esas obras, hubo sobrevaloración no solo del Ministerio Público, o sea, de Jean Alain, que era quien dirigía el proceso de la construcción de las cárceles, que le llamó el proceso de humanización del sistema penitenciario, sino también de aquellos que participaron en los procesos. Lo que también se ha ventilado es que supuestamente las obras eran entregadas antes de que se hicieran los concursos, ya eso tenía nombre y apellido, pero también que las ubicaciones estaban prediseñadas y prearregladas. Si todo eso es cierto, yo creo que el Ministerio Público, en la persona de doña Miriam Germán y del señor, ¿cómo se llama? Wilson Camacho, debió llevar a cabo en el día de hoy, o en el día de ayer, o en el día del sábado, los arrestos correspondientes, porque si tú estás acusando a personas de malversación, de corrupción y de todo eso, yo pienso que todos aquellos que están involucrados en ese expediente, pues simplemente tienen que pagar por sus penas o tienen que empezar. ¿Quiénes aparecen en el expediente de corrupción? Voy a mencionar los nombres que tanto Miriam, el señor Wilson Camacho, como Jenny Berenice han preparado y el equipo de fiscales que le acompañan en este expediente. El primero es Jean Alain Rodríguez, lógicamente, quien es el imputado central del expediente. Luego está Lisandro José Macarrulla Martínez, que es el hijo del ministro de la presidencia. Cesarión Morel Grullón, Jonathan Rodríguez Inver, que era el director financiero y era supuestamente el que recibía el dinero. Alfredo Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña. Jenny Marte Peña era, me parece, la ingeniera que dirigía los procesos de construcción en el nuevo modelo. Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, también Miguel José Moya, el publicista, Sara Fernández de José, Braulio Michel Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, y así sigue el expediente. Ahí hay 41 personas hasta ahora que son supuestamente los encartados en este proceso del plan de humanización. Según dice la Procuraduría General de la República, repito, entre comillas, de lo que se filtró, dicen que se habla de 1.700 millones de pesos. 1.700 millones de pesos que se habrían desaparecido o que le habrían cobrado como peaje a los contratistas que ya estaban prediseñados. Yo lo que les recomiendo al Ministerio Público en la persona de Jenny, de Camacho, de doña Miriam, que si el expediente es tan fuerte que lo prueben en los tribunales y que dejemos este bulto mediático para darle pan y circo a la población, porque al final, si no tenemos un expediente fuerte, y lo digo porque hay nombres sonoros en ese expediente, tan sonoros que tocan a familias de las más pudientes de la sociedad dominicana. Y yo pienso que en ese tenor, todos los que están involucrados se les debe dar el mismo trato. O todo toro o todo vaca. Por eso digo que la filtración no tiene sentido si al final los nombres de las personas que filtraron, esas personas seguirán tranquilos o irán bajo otro régimen o irán bajo acuerdos, como ahora se está diciendo,
Otra de las cosas que ha llamado la atención es que la mano derecha de Jean Alain en todas esas diabluras, que era el señor Cano, que está en España, no está como imputado en el expediente. Según las informaciones de fuentes que tenemos, no está en el expediente porque Cano está cantando como un gallo en España. Y dicen que una parte fundamental de la construcción de este expediente ahora ha sido gracias al testimonio, valga esa hipocresía, al testimonio del señor Cano. Yo pienso, y esta es mi segunda recomendación, yo pienso, y esto no es a la Procuraduría, sino al ministro de la Presidencia, y se lo decía hace meses, por un asunto hasta de elegancia, debido a que se está acusando a su hijo, y él es el primer ministro del gobierno. Aquí no existe esa figura, pero el ministro de la Presidencia es el primer ministro del gobierno. Yo pienso que para la sanidad del proceso y para que no haya conjeturas, acusaciones, lo idóneo es que el ministro de la Presidencia tome una licencia ahora, porque ya las caretas se han caído. Hay una acusación formal en contra de la compañía de él y de su hijo, porque esa compañía no es de su hijo, es de él, aunque su hijo sea el representante legal. Entonces, por el bien del proceso y por el bien del nombre del señor Macarrulla, que debe explicar, pienso yo, si hay o no hay base en las acusaciones que se están haciendo, porque lo que se está diciendo es que esos contratistas sobrevaluaron las obras y le dieron sobornos al ex procurador general de la República, Jean Alain. Y ahí, como siempre he dicho, no debe haber vaca sagrada. El que tenga que pagar, que pague. Si el responsable es Jean Alain, que pague Jean Alain. Si el responsable es el hijo Macarrulla, que pague. Y todos los nombres sonoros que están ahí también que paguen. Yo lo que me pregunto es si la justicia independiente tendrá las tanacas, a pesar de que es una mujer que lo dirige, tendrá el valor, los cocos, de encauzar a esa gente, de llevarlos hasta las últimas consecuencias. Recuerden que el otro día yo le hacía un análisis de que aquí ha habido diferentes gobiernos que han utilizado la expresión de que no hay vacas sagradas. Y cuando llegan, no hay vaca, no hay toro, hay becerro, hay chivo, hay gallina, hay de todo sagrado, porque no lo tocan. Siempre dije, en el caso de Odebrecht, que me llamó la atención que en la acusación se hablaba de que hubo corrupción por Odebrecht, de que hubo corrupción por Tecnimont, pero nunca se acusó de corrupción a la parte dominicana que era Ingeniería Estrella. O sea, hubo corrupción de otro lado, pero la parte dominicana, los que estaban aquí, los que tenían la menéutica, los que manejaban el dinero, eso no sabían de todo. No sabían de la supuesta corrupción. Mire qué casualidad. Entonces, había corrupción, pero no había corruptores. Mire qué cosa tan ilógica. Ahora, la sociedad dominicana está esperando que esos nombres que se filtraron, repito, no queden en la impunidad. Porque entonces la filtración, ese expediente que comenzó a rodar de mano en mano de periodistas supuestamente independientes, podría dejar muy mal parado al Ministerio Público. Y voy a dar la última cosa, o la última cosa de este expediente, porque luego quiero hacer la pausa y volver con un video de algo que sucedió el fin de semana. Si la Procuraduría General de la República está actuando por mandato de organismos internacionales y por mandato de un gobierno extranjero, ellos saben de qué estoy hablando, entonces sería mucho peor la lucha.
Yo lo estoy diciendo porque aquí a veces tenemos un afán por cumplir con las agendas de otros países. Lo digo incluso por la ley de extinción de dominio, que después que ni se interesó el PLD ni tampoco se interesó el PRM, de repente ahora estamos hablando de eso a una velocidad inusitada. ¿Por qué? Porque parece que el gobierno de los Estados Unidos le interesa que esa ley pase rápido. Y yo pienso que sí, que la República Dominicana necesita que el tema de la corrupción sea enfrentado y que aquellos que se hayan robado el dinero se les quite. Ahora, no para hacer acuerdos de chantaje como están acostumbrados esos países, para tener información puntual de fulano sultano para usarlo en su provecho. Tengan cuidado con eso. Las sociedades no son tontas. Yo pienso que la sociedad dominicana es una sociedad que tiene independencia. Nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos, pero no es nuestro amo. Se lo estoy diciendo porque el rumor que anda corriendo es que las acciones de la Procuraduría, particularmente del PETCA, tienen a un funcionario de alto nivel de la embajada metido en la Procuraduría. Y yo creo que eso no es sano tampoco para el proceso. Los conflictos nuestros debemos resolverlos nosotros los dominicanos. ¿Qué interés pudiese tener la USAID, el gobierno americano, quien sea, en ese tema? O en la ley de extinción. ¿O no somos nosotros un país soberano? Porque si no lo somos, vamos entonces a quitar la bandera y a poner la bandera de los Estados Unidos aquí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, vamos a colocar un video de algo que sucedió, de un artista que asaltaron para que ustedes vean, y un consejo que él le da a las autoridades a ver si somos nosotros que hablamos mucho de la seguridad ciudadana. No se muevan y síganos por todas nuestras plataformas a esta hora con Obniel Ramírez.